pues sin más preámbulos, nosotros lo que vamos a pretender explicarles hoy o de pronto aportarles un poco a la formación es sobre un tema demasiado, demasiado importante en lo que es el manejo del paciente politraumatizado. Y es quizás la principal causa de muerte en este tipo de pacientes, ¿cierto? Aquí tenemos una frase que quiero compartírselas a ustedes. Si amas a alguien, no lo dejes ir, cédalo, protégele la vía aérea y manténle una adecuada perfusión. Si ustedes, muchachos, recuerdan lo que nos enseñan todos los libros de trauma, principalmente el ATLS, ¿sí? Incluso el ACLS, nos pone como punto de partida o como punto principal para el manejo de cualquier tipo de patologías, lo que es el manejo de la vía aérea. Vamos a comprender durante el desarrollo de la charla por qué manejar un paciente politraumatizado. En ese orden de ideas, siempre no podemos desconocer que los libros de trauma y principalmente el ATLS es digamos que el pionero y es el libro guía que nos permite a nosotros manejar cualquier tipo de pacientes traumatizados. ¿Qué nos enseñan a nosotros cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente politraumatizado? Que la principal causa de muerte en ese tipo de pacientes son prevenibles, ¿cierto? Y principalmente cuando son o cuando se relacionan con el manejo de la vía aérea. Pero ¿por qué ocurren esas muertes? Porque nosotros tenemos o contribuimos a que haya un fracaso en la evaluación adecuada de la vía aérea. No reconocemos fácilmente o nos demoramos mucho para reconocer cuando hay necesidad de intervenir la vía aérea. También ocurren las muertes porque no detectamos una vía aérea obstruida o porque no inspeccionamos una vía aérea, no nos damos cuenta que puede existir un desplazamiento de la vía aérea. Y también porque no reconocemos la necesidad de ventilar adecuadamente a ese paciente que tiene una vía aérea comprometida. Vamos a aprender durante la charla que no es lo mismo permeabilizar una vía aérea que ventilar a un paciente que tenga compromiso de la vía aérea. Y vamos a terminar en última, pues con algo que definitivamente es el gol estándar en el manejo de la vía aérea, que es la intubación orotraqueal, un tema que tengo entendido ya ustedes habían visto, que es la secuencia de intubación rápida, pero vamos a tratar de hacer como un ejercicio para que efectivamente esa secuencia de intubación rápida, pues la convirtamos efectivamente en una secuencia rápida de intubación. Muchachos, esta gráfica no se pone por ponerla. Cuando un paciente es politraumatizado y principalmente con compromiso de la vía aérea, pues nos puede llegar así. Ese es un paciente quemado, pero que fácilmente puede representar un paciente con un trauma craneoencefálico, ¿sí? Severo, o puede representar un politraumatismo con múltiples compromisos de órganos. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros es, ¿estaremos preparados para manejarla? Muchos de ustedes pueden tener la teoría, muchos no la tendrán, pero simplemente el hecho de nosotros no olvidar cuál es el método semiológico que nos han enseñado, nos va a ayudar a detectar fácilmente y a poder actuar sobre los ítems que tengamos que intervenir en el manejo de la vía aérea. Siempre que nosotros vemos un paciente politraumatizado con compromiso de la vía aérea, debemos de identificar esta serie de objetivos que claramente nos los enseña el ATLS. Pues lo primero es identificar las situaciones en las que haya un compromiso serio de la vía aérea, reconocer cuáles son los signos y los síntomas precoces que nos indiquen que hay obstrucción de la vía aérea. Debemos de reconocer cuando un paciente que tiene un politraumatismo tiene un compromiso ventilatorio y cuáles son los signos de esa ventilación inadecuada. También debemos de reconocer y estar en capacidad de poder realizar las maniobras básicas para permeabilizar una vía aérea.
siempre, y el doctor Mauricio aquí lo tengo como apoyo, afortunadamente, siempre, muchachos, el manejo de una vía aérea empieza por lo más básico. Siempre, siempre, no se les olvide eso. ¿Y qué es lo más básico? Eso es lo que vamos a ver. Lo más básico lo tenemos nosotros en nuestras manos. Entonces vamos a aprender a reconocer cuando un paciente se va a ver beneficiado de X o Y maniobras en el manejo de la vía aérea. Yo quiero hacer la charla un poco como interactiva. No sé, algún voluntario que me quiera decir qué creen ustedes de entrada si les llegara un paciente al servicio de urgencias. ¿Qué se le debe de hacer a estos pacientes que están viendo ustedes acá? Uno o dos voluntarios. Pues como la es mantener permeabilizada la vía aérea, lo primero que podría hacer sería eh, algún método de absorber todo el contenido para permeabilizarla de primera mano. Muy bien. Todos los aportes que digan son válidos. Ese aporte no, pues como tengo la presentación compartida, no alcanzo a ver quién es el que está interviniendo, por eso me van a disculpar si no alcanzo a ver el nombre de la persona, pero todos los aportes son válidos. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo sobre qué harían o qué creen que se debería hacer ante un paciente que nos llegue así? Doctor, la compañera María Leonor Galindo dice asegurar la vía aérea. Muy bien, María Leonora, asegurar la vía aérea. La pregunta que yo les hago, no me la tienen que contestar ahorita, es, vamos pensando cómo vamos a hacer para permeabilizar una vía aérea. Listo. Cuando nosotros hablamos, muchachos, de permeabilizar o de manejar una vía aérea, como lo decía en la introducción, no necesariamente significa intubación orotraqueal. Pero ojo, cuando hablamos de politraumatismo, el gol estándar para el manejo de la vía aérea sigue siendo la intubación orotraqueal. Pero vamos a ver qué estrategias o qué podemos hacer nosotros antes de llegar a intubar un paciente o, por qué no, antes de hacer una crico de urgencias, porque también se nos puede presentar esa situación. A manera pues como de complemento a lo que ya habíamos mencionado, pues cuando hablamos de politraumatismo, las estadísticas en los últimos años han bajado un poco en cuanto al trauma de guerra, por decirlo así. Cuando estábamos en la época del conflicto, definitivamente el politraumatismo ocupaba la primera causa, bueno, el politraumatismo violento, me refiero a eso, ocupaba la primera causa de atención en los servicios de urgencias y de emergencias. Ya después del posconflicto, o en el momento que estamos viviendo del posconflicto, el trauma por accidente de tránsito ha tomado pues mucho auge, aunque antes también ocupaba el segundo lugar en datos estadísticos como motivo de consulta de politraumatismo. Y definitivamente muchos de ellos, casi que el 80% de los pacientes que llegaban con este politraumatismo, pues necesitaban un aseguramiento definitivo de la vía aérea como manejo pues principal de estas afecciones. Aquí tenemos unas representaciones gráficas de qué nos puede llegar a nosotros y qué podemos considerar nosotros como pacientes politraumatizados que ameriten el manejo de la vía aérea. Definitivamente, muchachos, como primer dato que quiero que ustedes tengan en cuenta, cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado y que tiene compromiso de la vía aérea, ese paciente va a estar sometido principalmente a un fenómeno, y ese fenómeno es la hipoxemia. Y esa hipoxemia va a ser atribuible no solamente al compromiso de la vía aérea, sino también a todos los datos o a todos los hallazgos, perdón, asociados a ese trauma. Dentro de ellos podemos mencionar el shock, son pacientes casi siempre choqueados con shock hipovolémico, y fuera de eso, las complicaciones que veremos más adelante secundarias a ese trauma. Entonces, dentro del gol estándar del manejo del paciente politraumatizado está la prevención de la hipoxemia. ¿Y cómo prevenimos nosotros esa hipoxemia en un paciente politraumatizado?
manteniendo una vía aérea permeable y segura. Pero no solamente eso, sino también permitiendo una ventilación adecuada. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, eso no se les puede olvidar. En un paciente que tiene compromiso de la vía aérea, hay dos factores que nosotros tenemos que tener como prioritarios. Primero, prevenir la hipoxemia y segundo, garantizar una ventilación y una perfusión adecuada en ese paciente. Definitivamente. Perdón, disculpe un segundo, doctor. Como hay algunos participantes que levantan la mano, ¿usted Claro, quiere que interactuemos con ellos o que dejemos preguntas al final? Sí, Doc. No, claro que sí, mi Doc. Lo que pasa es que como yo no alcanzo a ver acá en la pantalla quiénes están interviniendo, Bueno, por eso entonces voy a voy así. recomendar al doctor Eddie que entonces asigne la palabra a los participantes. Entonces, si le parece bien, interactuamos en el transcurso de la charla. Claro que sí, Doc, claro que sí, Perfecto. de eso se trata, Perfecto. claro. Gracias. De acuerdo, doctor, perfecto. En ese momento el compañero Juan Restrepo tiene la mano levantada. Juan, claro, adelante. Buenas noches, desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias, pues, doctor, por esta intervención, pues, lo que estamos enseñando. Es de recordar que cuando hablamos del ABCD del trauma, que A es vía aérea con control cervical, o sea, verificar de que esa persona esté respirando, y pues si hay un trauma, hablando de politrauma, como tú decías, hacemos un control cervical, ¿cierto? Sigue la B, que es ventilación. Mira si ese paciente realmente sí está ventilando. Si vemos que está ventilando, está consciente, habla alguna cosa, pues uno ya descarta de que realmente no tenga ningún compromiso. La C sería circular, que mirar qué hemorragias visibles hay. Y la D sería lo que es la parte de déficit neurológico. Y por último la E, que sería exposición, mirar qué otros traumas de pronto tiene ese paciente. Así es que lo manejamos pues nosotros, pero súper bueno pues como toda esa parte que estás hablando de la vía aérea. Yo lo digo porque pues soy técnico en atención prehospitalaria y ustedes que son médicos, bueno, que es una vía aérea pues más avanzada, algo que nosotros pues no podemos acceder a razón de que un médico nos dé una autorización. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, no, definitivamente eso, sin importar el escenario donde nos encontremos, sea en el ámbito hospitalario, en el ámbito prehospitalario, el ABCD hay que respetar. Definitivamente es muy importante recordar el único escenario en el que ese ABCD cambia, pues es conocido por todos ustedes, es en la parada cardiorrespiratoria, ¿cierto? Es el único escenario en el que la prioridad va a ser la circulación. Obviamente me estoy refiriendo a la parada cardiorrespiratoria del adulto, porque en la parada cardiorrespiratoria del niño o del neonato mejor, pues también cambia un poco eso. Es muy valioso el aporte. Definitivamente nosotros no podemos obviar siempre que hablamos de trauma ese famoso ABCD e incluso la E. De pronto te faltó ahí la E de exposición y es válido recordar eso. Y eso también le da más pie a entender por qué el manejo de la vía aérea y de la ventilación son importantes. Si eso no fuera importante, el orden no sería A, B, C, D, sino que sería por allá, qué sé yo, C, D, E, A, B, ¿cierto? Entonces, no, es muy, muy, muy importante. Yo bueno, no sé, aquí en este momento continúa la presentación. ¿Cómo hago yo para volver a la presentación Doctor, mía? quería consultarte algo. Sí, señor. Porque es que la última actualización de la PHTLS, ese ABCD cambió por... Cambió. CABD. Que era primero Ajá. control de hemorragia y ahí ya se controlaba lo que es la vía aérea. De pronto, ¿tú cómo ves desde esa Claro. parte como Lo que médico? pasa, claro, no. Eso sigue siendo, eso lo que es el CABD, es decir, lo que es el manejo, valoración primaria y secundaria, con las actualizaciones, sigue siendo pues así, circulación primero como prioridad, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es que cuando nosotros hablamos de politraumatismo y cuando hablamos enfocados al manejo pues de la vía aérea, solamente nos referimos, digamos que a esas dos letricas, a la A y a la B de vía aérea y con cervical y a la B de ventilación.
Diferente es que nosotros estuviéramos aquí hablando de soporte vital prehospitalario, que ahí sí ya tendríamos que empezar a hablar nosotros de lo que es una valoración primaria, de lo que es una valoración secundaria. Incluso existe ya un nuevo término en prehospitalaria que es valoración terciaria, y tendríamos que empezar a hablar pues como de otros aspectos. Pero claro que sí, el CABD es lo que gobierna pues digamos en este momento la valoración del paciente traumatizado. Y en este momento, pues nosotros vamos a hablar única y exclusivamente de lo que es el A y el B, es decir, vía aérea y control cervical, y la B de ventilación. ¿Listo? ¿Ustedes todavía continúan viendo la presentación? Sí, señor, la Sí, estamos doctor, viendo. estamos en la Sí. anatomía de Bueno, la muy vía bien. aérea. Exactamente. Entonces, pues yo no voy a entrar a hablar mucho de la parte anatómica. Voy a hablar simplemente unas cosas muy, muy puntuales, y voy a mostrar incluso unas ayudas audiovisuales vamos a entender un poco mejor datos anatómicos y fisiológicos muy importantes. ¿Por qué es importante eso, muchachos? Porque cuando nosotros nos vamos a enfrentar ante un paciente, pues nosotros tenemos que determinar cuál es la principal, por ejemplo, la principal causa de obstrucción de la vía aérea, o qué factores anatómicos que se ven afectados en un politrauma pueden estar afectando en este caso, y repito, única y exclusivamente para esta charla, la vía aérea, y qué repercusiones puede traer eso para mi paciente. Por ejemplo, si un paciente llegase a tener un trauma en cuello y el trauma de cuello es de gran impacto, me puede producir una fractura laríngea, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en la valoración inicial podemos sospechar una fractura laríngea? ¿Cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta ciertos datos anatómicos que son importantes recordarlos. Además, por ejemplo, cuando vemos esta imagen de la boca, nosotros de una vez o de entrada podemos valorar unos factores que para nosotros, no solamente para los anestesiólogos, sino también para el médico de urgencias, para el intensivista, para el urgentólogo, son importantes como predictores de una posible vía aérea difícil. ¿Quién cree dentro de los del auditorio o qué factor que yo pueda valorar en la boca sea importante tener en cuenta cuando un paciente está con un politraumatismo y tiene una disminución del sensorio o tiene un compromiso del sistema nervioso central? ¿Quién cree que pueda aportar algo hacia esa pregunta que estoy haciendo? Valorar el tono de los músculos intraorales. El tono de los músculos intraorales. Muy bien, Juan. ¿Quién más? Doctor, la compañera María de Los Ángeles dice lenguas y María de dientes. Los Ángeles, sí. Lengua y dientes. Muy bien. Va muy como de la mano a lo que decía Juan. Los pacientes con disminución del sensorio tienen obstrucción de la lengua. Listo. Muy bien. Hacia allá va, muchachos. Nosotros no podemos olvidar de que una de las principales causas, por no decir que la principal causa de obstrucción de la vía aérea, y más en el paciente que tiene un déficit neurológico, como es la mayoría de los pacientes politraumatizados, es la obstrucción de la vía aérea superior por la lengua, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos obviar ese pequeño dato anatómico. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a valorar la vía aérea de un paciente politraumatizado, cómo está la integridad de la lengua. Pero también lo que María de los Ángeles decía, los dientes, hay dientes que se aflojan en un politraumatismo, se comportan como cuerpos extraños, y esos cuerpos extraños permanentes o cuando se perpetúan en el tiempo en la vía aérea superior van a producir un fenómeno obstructivo, que ese fenómeno obstructivo va a terminar desencadenando una hipoxia, y cuando la hipoxia se perpetúa también en el tiempo,
pues nos puede empezar a presentar otro tipo de complicaciones. No solamente en la boca, muchachos, también en la nariz, ¿cierto? Vamos a seguir compartiendo aquí la presentación, ¿sí? La nariz tiene un componente membranoso y un componente óseo. Tampoco podemos dejar de valorar, muchachos, la nariz como componente importante de la vía aérea. Aquí quiero, no sé si se puede escuchar este audio que les traigo sobre la anatomía de una estructura que es demasiado, demasiado importante, principalmente en el paciente traumatizado, y es la faringe. Ustedes recuerdan que la faringe tiene tres niveles, por decirlo así, o tres divisiones: nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. ¿Quién recuerda qué relación tiene la faringe con la vía aérea y con el sistema digestivo? De epiglotis no. Pues esa hendidura pues que cierra, que divide la laringe, la faringe como tal. Bueno, más bien creo que lo que estabas queriendo decir es como el nivel por anatomía de superficie al cual corresponde la epiglotis. Porque realmente la epiglotis, digamos que si hablamos de anatomía de superficie, viene significando la división entre la orofaringe y la hipofaringe, ¿cierto? Pero la faringe tiene un componente muy importante, tiene una característica muy importante, y es que la faringe hace parte o tiene un componente tanto de vía aérea como de vía digestiva, que continúa hacia abajo de la faringe, o hacia atrás de la faringe mejor. ¿Sí lo recuerdan? Doc, no sería, pues yo sé que ahí va lo que son unos huesitos que tenemos ahí y se suma pues las arterias carótidas derecha, izquierda. Bueno, antes de meternos con vasculatura, digamos que básicamente lo que yo pretendo preguntarles es la relación estrecha que hay entre la faringe, la relación que hay de la faringe con la vía aérea y con la vía digestiva. Sería el Comparte, tracto digestivo. exactamente, comparte tanto vía aérea como vía digestiva, ¿sí? Tiene una relación muy estrecha con el esófago, por ejemplo, pero también tiene una relación muy estrecha hacia caudal, o sea, hacia abajo. ¿Con quién? ¿Con qué estructura? Con la laringe, ¿cierto? Entonces, miren que cualquier alteración o cualquier compromiso que tengamos nosotros, tanto de la naso como de la oro o como de la hipofaringe, también puede terminar representando un compromiso serio en la vía aérea de cualquier paciente, no solamente de pacientes politraumatizados. Vamos a mirar si me van a decir si logran escuchar el audio. ¿Están escuchando? Solo imagen, sonido no. No hay forma de que se reproduzca sonido. De Doctor, pronto, si intenta usted le sube el reproducirlo, por volumen favor. allá, Ahí les subí todo el volumen. Me dicen si por favor escuchan, y si no, pues entonces avanzamos. Sería una tristeza porque hay varios videos. no oímos el sonido, pero no sé qué se puede hacer. Bueno, entonces Doctor, si como no, alternativa a que usted explique el video de manera progresiva, vaya indicando cada uno de lo bueno, que se listo. pretende en el video. Perfecto. Vamos a adelantar aquí un poco entonces el video. Básicamente lo que el video está mencionando en este momento
son las divisiones de la faringe, lo que habíamos mencionado ahora, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe o la hipofaringe, ¿cierto? Muy bien. Yo pienso que si no podemos reproducir esos videos, pues podemos continuar. Bueno, me están viendo la presentación en este momento, muchachos, ¿sí? Sí, señor. Sí, Muy doctor. bien. Entonces, otra estructura que es demasiado importante desde el punto de vista anatómico para la vía aérea es la laringe, ¿cierto? Y todo lo que continúa hacia abajo. Hacia abajo de la laringe, ¿qué estructura continuaría en la vía aérea, muchachos? ¿Sí la recuerdan? La tráquea. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la laringe y de la tráquea, tenemos que hablar de que son unos conductos que están compuestos por unos cartílagos, ¿cierto? ¿Qué puede pasar a un cartílago? Un cartílago también se puede romper, se puede fracturar. Listo. Entonces, en un trauma, principalmente trauma localizado por encima de las mamilas, es decir, un trauma que nosotros podemos considerar incluso en zona precordial o en cualquiera de las zonas anatómicas del cuello, llámese zona 1, zona 2 o zona 3 de cuello. Cualquier tipo de trauma en esas zonas puede tener tanto impacto que nos pueda llegar a comprometer la laringe o incluso la misma tráquea. Nos puede llegar a producir fractura de cualquiera de esos cuerpos, de esos cartílagos, y eso, pues en últimas, va a terminar comprometiendo la vía aérea. Cuando nosotros hablamos de anatomía de superficie, es muy importante tener en cuenta de que a nivel del cartílago cricoides se encuentra el punto más estrecho de la vía aérea, ¿cierto? Y ese punto allí es demasiado importante como correlación anatómica. Aquí les iba a traer un video explicando un poco de la fisiología de la respiración. Espera que le subí mucho volumen a este video. Es una tristeza pues que no lo puedan ver, pero bueno, listo, yo se los voy a compartir. Bueno, entonces digamos que con base a estos pequeños daticos anatómicos que estábamos mencionando, ya podemos entrar a mirar realmente qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene compromiso de la vía aérea.